Bien, la clase de hoy entonces vamos a iniciar la segunda parte de la criptografía que habíamos visto con criptografía asimétrica, ¿no? Los temas a desarrollar son los fundamentos. Vamos a analizar un protocolo de los varios que hay. Vamos a analizar más protocolos basados en asimétrico en la unidad 8. Algunas vulnerabilidades y un resumen del algoritmo. Lo que comentábamos, los sistemas simétricos tienen la desventaja de que si la clave está comprometida el algoritmo. Se desarrolló un conjunto de protocolos con dos claves. Una clave que se distribuye públicamente, en forma libre, por así decirlo, a todos los que estén interesados en cifrar contenidos. Y otra clave para desencriptar que se mantiene en reserva. El destinatario del mensaje encriptado la guarda, ¿sí? De allí su nombre. El fundamento matemático es el mismo de antes. Funciones unidireccionales o con trampa. Funciones que son fáciles de calcular y difíciles de recorrer el camino inverso. Caso típico, la factorización de dos números primos, P y Q. Ustedes toman dos números primos, para calcular la multiplicación es trivial. Ahora, para encontrar los factores primos de un número cuando es suficientemente grande, se considera hoy en día un problema intratable, digamos, más que por prueba de fuerza bruta, ¿sí? Otro componente interesante es el logaritmo discreto. Calcular un número b partiendo de a elevado a la x módulo n es fácil. Hacer el camino inverso es muy difícil y en algunos casos es imposible por la función módulo. La función módulo, acuérdense que tiene varios resultados posibles para distintos números, ¿sí? Bien. Bueno, acá un breve disclaimer. Nosotros no pretendemos hacer una clase de álgebra, ni de matemática, ni de logaritmo discreto, ni de cosas así. Simplemente queremos mostrarles los fundamentos matemáticos, porque nos parece importante que ustedes sepan por qué algunas cosas son como son, ¿sí? En particular, bueno, los números primos involucrados y demás. Aprender que algunos valores son mejores que otros en términos criptográficos, pero fundamentalmente entender, digamos, las entrañas de los mecanismos que nosotros estamos mostrando. Bien, vamos a comenzar. Vamos a analizar el algoritmo que nosotros vamos a ver, se llama RSA, está basado en la factorización de los números primos. Vamos a remontarnos bastante en el tiempo. Recuerden la función módulo, ¿se acuerdan? O resto, o residuo de un cociente. Básicamente es lo que queda que no se puede seguir dividiendo, ¿sí? A módulo B es C, sí, solo sí. C es el resto del cociente entre A y C. Sí. Perdón, si C es el resto del cociente entre A y B, ahí hay un error, ¿sí? Por ejemplo, 23 módulo 5 es 3. ¿Por qué? Porque si yo hago 20 dividido 5, me da 4 y me sobra 3, ¿sí? También se puede decir, esta notación probablemente la recuerdan de la primaria, 23 es congruente con 3 módulo 5, ¿se acuerdan? Bien, o lo que es lo mismo, 23 menos 3 es divisible en forma exacta por 5. Todas son formas de expresar lo mismo. ¿Recuerdan la función módulo residuo? Bien. Una cosa interesante para analizar es el conjunto de todos los restos posibles de las divisiones de un determinado número, o el conjunto completo de restos. Es trivial darse cuenta que para un número n, el conjunto completo de restos, o sea, todos los restos posibles de la división entre n y cualquier otro número, es el conjunto formado por los números de 0 hasta n menos 1. ¿Sí? Esto es prácticamente obvio, ¿no? Bien. Además de eso nos interesa el conjunto reducido de restos por su relación con la función de Euler phi de n que vamos a ver enseguida, ¿sí? Para finalizar, la función módulo define una clase de equivalencia con funciones que son reflexiva, simétrica y transitiva. Y es una relación de congruencia. Eso es lo que comentaba hoy. El conjunto de restos
conjuntos reducidos o conjuntos reducidos de restos que comentábamos recién son todos los restos primos con n excepto 0. O sea, de un número determinado, el conjunto reducido de restos son todos los números que son primos con el que yo estoy analizando, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, el conjunto reducido de restos de 8, ¿cuáles son? Todos los números que son primos con 8 y que son también resto de las divisiones. En este caso son el número 1, 3, 5 y 7, por ejemplo. Los otros que quedan no son primos con 8. El conjunto reducido de restos de un número primo, cualquiera, ¿cuál va a ser? Y va a ser igual al conjunto completo de restos. ¿Por qué? Porque es un número primo por definición. ¿Se entiende esto que digo? Bien, al ser un número primo, no tiene divisores entre todos sus restos. Una cosa interesante que se preguntó hace un tiempo el matemático Euler es sobre la relación entre el número n y la cardinalidad de su conjunto reducido de restos. O sea, ¿qué relación puede haber entre el número y la cantidad de elementos que tiene su conjunto de restos reducido? Esa función se la denominó función de Euler o phi de n, ¿sí? Euler ya en esa época, por distintos mecanismos, llegó a 4 posibles resultados. De nuevo, Euler se preguntó, ¿cuántos elementos tendrá el conjunto reducido de restos en función de qué número se trate? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Euler definió 4 casos. El primero ya lo hemos visto. Si n es un número primo, su conjunto reducido de restos es igual a los números entre 0 y n menos 1. Por definición. Eso debería estar claro, ¿no? Segundo caso. Si un número es potencia de un número primo, el phi de ese número primo, o sea, el conjunto reducido de restos, va a ser igual a p menos 1 por p elevado a la k menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el phi del número, vamos a usar dos números primos, 3 y 7, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a calcular la cardinalidad de un número que puede ser 3 elevado al cubo, por decir algo. ¿Sí? Estamos en este caso. Un número primo elevado a un determinado exponente arbitrario. Esto es igual a phi del número 9. ¿Esto a cuánto va a ser igual según Euler? Tres menos 1 por 3 elevado a la 3 menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es igual a 2 por 9. Es igual a 18. ¿Qué es 18? ¿Qué es 18? ¿La cardinalidad de qué cosa? Del conjunto reducido de restos. Si ustedes calculan todos los restos de este valor, son 18 posibles. A ver, hay algo que está mal. No, esto es 27, perdón. Perdón, discúlpenme. Esto es 27. La cardinalidad del número 27 es 18. O sea, 27 tiene 18 restos que son primos con 27. 18 valores, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Fíjense que tiene alguna lógica porque es un número alto, porque 3 es un número primo, digamos, ¿sí? Eso van a ver ustedes que tiene una relación más adelante. El tercer caso es tan importante que nosotros lo vamos a anotar acá arriba. Phi de P por Q es igual a phi de P por phi de Q. Es igual a P menos 1 por Q menos 1. ¿Sí? Eso lo dejamos ahí arriba.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede ser cualquier? No, son P y Q primos. P y Q son primos, perdón, eso no lo aclaré. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está ahí. Si yo quiero calcular el phi del producto de dos números primos, es el phi de cada de uno por el phi de otro. Y como yo sé por definición el phi de P y el phi de Q, da esto. ¿Se entiende hasta acá? Bien. El cuarto, ya les anticipo que nosotros de estos tres casos, el único que vamos a utilizar es este que está en rojo, ¿no? El cuarto caso es un caso interesante para el que le guste la aritmética. De hecho, se llama el teorema fundamental de la aritmética. No sé si ustedes recuerdan que cualquier número puede ser expresado por un producto de factores primos. ¿Sí? De hecho, esto da origen al problema del factoreo que nos hacían hacer en la primaria, ¿recuerdan? Encontrar el máximo común divisor y demás. ¿Sí? Básicamente lo que yo digo es un número arbitrario puede ser expresado como un producto de factores primos, ¿sí? Elevado a un determinado exponente arbitrario. En este caso, en el caso de cualquier número expresado por sus factores, el phi de ese número va a ser expresado por el producto de Euler, que es este producto que está ahí, ¿no? P menos 1, P sub 1 menos 1 elevado a la P K menos 1, K1 menos 1, más cada uno de los factores primos en una expresión que se denomina producto de Euler, ¿sí? Este caso no nos interesa, simplemente es para comentarlo como esto. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Una consecuencia importante de estos estudios de Euler es el teorema de Euler, que también lo vamos a escribir aquí a continuación. Esto dice que para todo A, N, lo voy a poner aquí nomás, coprimos, se verifica que a la phi de N módulo N es igual a 1. ¿Sí? Esto es una propiedad aritmética, nada más. Lo que dice es, yo tomo dos números A y N con la única condición que sean coprimos, o sea, no tengan factores comunes entre sí. ¿Sí? Dos números arbitrarios. Yo tomo A, lo elevo a la phi de N y calculo módulo N y ese resultado siempre me va a dar 1. De nuevo, tomo dos números arbitrarios, calculo el phi de uno de ellos, ¿no es cierto? Y elevo a la phi de ese número, módulo N me va a dar siempre 1. Por justamente una propiedad del teorema este de Euler, ¿sí? De nuevo, A y N son números arbitrarios. Yo tengo que calcular el phi de uno de ellos, elevo el otro a ese phi a la cardinalidad del conjunto. Si yo calculé 18 es 7 a la 18, por ejemplo, y lo calculo módulo 18 y me da el valor 1, ¿sí? Bien. En particular, si nosotros elegimos N, P por Q, son dos números primos, ¿no es cierto? Tenemos el caso 3 que habíamos dicho antes, este que está acá, para calcular el phi. Entonces, nosotros podemos decir que si N es, este N que yo estoy diciendo acá, es un producto de dos factores primos, entonces el phi de N va a ser igual al phi de P por el phi de Q, ¿sí? Siempre que A y P, obviamente, A y P por Q sean coprimos. Bien, en ese caso, si yo elijo este caso, tengo esta característica. Esta que está acá. Y esto es muy importante. Lo vamos a anotar acá. A la phi de N, módulo N, es igual a 1. De la misma manera que A la phi de N, módulo P, también es igual a 1. Y A la phi de N, módulo Q, también es igual a 1.
De nuevo, partiendo del teorema de Euler, si yo elijo dos valores P y Q que sean primos, ¿sí? Yo elevo a la phi de n y calculo módulo n, módulo P o módulo Q y me va a dar siempre el valor 1. ¿Está? Vamos a ver si se entiende con un ejemplo numérico. Supónganse que, de nuevo, volvemos un paso para atrás. Estamos viendo aritmética pura, ¿no? Estas son propiedades de los números enteros en este caso. ¿Sí? Que se aplican en todos los casos y nosotros vamos a utilizar ese andamiaje matemático para desarrollar nuestro algoritmo criptográfico. Calculamos dos números primos cualquiera, 7 y 11. Entonces nuestro n es P por Q. 7 por 11, 77. El phi de n, ¿cuál va a ser? Por esta regla que anotamos aquí, es 7 menos 1, 6, por 11 menos 1, 10, 6 por 10, 60. ¿Sí? Ese va a ser el phi. Esa es la cardinalidad de este número, del conjunto reducido de restos de este número. ¿Qué pasa? Para 7 u 11 o cualquier múltiplo de 7 y 11, cuando yo calcule a la phi de n módulo n, me va a dar 7, o sea, cualquier múltiplo de 7 elevado a la 60 módulo 77 me va a dar 56. Y para cualquier múltiplo de 11, la operación con cualquier valor de a me va a dar siempre 22. Siempre, para el a que ustedes elijan. Pongan el número que ustedes quieran, acá lo elevan al phi de n, calculan el módulo para n y les va a dar, si es un múltiplo, le va a dar esto. Para cualquier otro caso le va a dar 1. El número que ustedes elijan lo elevan al phi de n, calculan el módulo con n y ese número le va a dar 1. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Además de eso se cumple que, como dijimos, a la phi de n módulo P, o sea, módulo 7 me va a dar 1, módulo 11 me va a dar 1, módulo phi de n, o sea, 7 menos 1 por 6 menos 1 a la 60, también módulo 1, y para cualquier otro caso me va a dar 0. ¿Está? No, es la operación matemática. Vos agarrás un número A, 37. No, es así, mirá. Probá cualquiera. Agarrá en tu caso un Excel, probá cualquiera, lo elevás al phi de n. Phi de n es 60. Y calculás el módulo contra n, 77, cualquier número elevado a la 60, módulo 77, te va a dar 56 o 22 si ese número era múltiplo de 7 o de 11. Y si no, te va a dar 1, en cualquier caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Pruébelo. 0, 1, 2, 3. Es trivial la prueba, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Sobre esta base, 3 criptoanalistas muy conocidos que después formaron una empresa que se llama RCA, desarrollaron el algoritmo que tiene este nombre. La idea es, como siempre, la desencriptación de la encriptación de P me da P. O sea, yo tengo un mensaje en texto plano, desencripto lo encriptado y me da el mensaje original, ¿no? No se puede deducir D a partir de E, o sea, la clave de desencriptación y de encriptación no es fácil obtener una a partir de la otra, y tampoco se puede romper el texto encriptado con texto elegido. Por ejemplo, esas son las suposiciones. ¿Cómo funciona el algoritmo? Se seleccionan dos números primos grandes. Cuando hablamos de grandes, más de 1024 bits. ¿Sí? Dos números primos grandes, P y Q. Estos números se mantienen en secreto y nunca se usan. Los números P y Q no tienen relación con los números D y E que vamos a ver a continuación. Los números P y Q se los multiplica entre sí, se obtiene N y se guardan estos dos números que fueron el origen de N en secreto.
se calcula n igual a p por q y se calcula el phi de ese número n, que es p menos 1 por q menos 1. ¿Sí? Ese es el valor, le ponemos z. Acá viene la parte clave del algoritmo. Se toman dos números arbitrarios que van a ser las claves de encriptación y desencriptación, que son los números E y D, que tienen que tener esta característica. E por D módulo phi de n, o sea, módulo z, tiene que ser igual a 1. O sea, yo multiplico E por D y calculo módulo el phi de n y me tiene que dar 1. Van a ver ustedes ahora un ejemplo que no es difícil de hacerlo. Cuando yo tengo que E por D módulo phi de n me da 1, quiere decir que E por D es igual a un múltiplo de phi de n más 1. ¿Sí? O sea, quiere decir que estos dos números están uno por delante de un múltiplo del phi de n. ¿Sí? Eso es por definición que el módulo sea 1. O sea, en términos numéricos, E por D es igual a 38 y el phi de n es 39, por decir algo. Perdón. El phi de n es 37. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El resto de la división entre E por D y phi de n es 1. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Esto es importante porque por el teorema de Euler que vimos nosotros, cualquier número n primo, n grande primo con n chica, verifica que ese n a la k phi de n módulo n me da 1. Eso lo habíamos visto, bueno, justamente en el teorema de Euler que vimos recién. Lo importante acá es que n chico sea primo con n grande, pero eso no es problema porque n mismo es un factor de números primos. Con que yo no elija P o Q, ya está. ¿Cómo funciona el algoritmo? La clave para encriptar es el par de números n y e, y para desencriptar es nd. ¿Cómo funciona? El texto a cifrar, n grande, tiene que ser menor en longitud a el número n que yo utilicé como multiplicación de los números p y q. Yo para cifrar utilizo c igual n a la e módulo n y transmito esto. Para desencriptar yo uso el texto plano es P igual al mensaje que yo mandé C a la D módulo el mismo número n y eso me da el resultado. ¿Se entiende hasta acá? Repasamos el algoritmo. Elijo dos números P y Q grandes, primos, calculo un número n. Ese n va a ser una de las claves, una de las partes de la clave simétrica, privada y pública. En función de este número n y sobre todo del phi de n, yo calculo dos números que son E y D, que cumplan esta condición. ¿Sí? Que E por D sean iguales a múltiplo de phi de n más 1. ¿Sí? Este número E, que es uno de los dos factores, me va a servir para encriptar. Y el número D para desencriptar. ¿Por qué funciona esto? Vamos a analizarlo. Lo interesante es que cuando yo hago P igual a C a la D módulo n, esto es igual a C, que es n a la E, ¿sí? N a la E a la D módulo n. Y esto es igual a n a la ED módulo n. ¿Sí? Y si recuerdan ustedes,
n a la e de es n a la k phi de n más 1. ¿Sí? Que es lo mismo que poner n por n a la k phi de n más 1 módulo n. Y yo sé que todo esto me da 1, entonces me queda n. ¿Lo ven? ¿Se entiende esto? ¿Quieren que volvamos a ver? Volvemos para atrás entonces. La clave de la operación es esto que está acá. Que n a la e a la d módulo n es lo mismo que n a la e d. ¿Qué quiere decir esto? E por d es k a la phi de n más 1. ¿Sí? Entonces, expresar esto es lo mismo que poner n por n a la k phi de n. Y yo sé que todo ese n por n a la k phi de n, perdón, n a la k phi de n más 1 me da 1, ¿sí? Entonces me queda el valor que yo transmití. Lo vamos a ver enseguida en un... De hecho, vamos a verlo ahora con un ejemplo, ¿sí? Fíjense. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Nosotros empezamos seleccionando para el número P3 y Q11, ¿sí? N, P por Q es 33. Y Z, que es el phi de N, es 2 por 10, o sea, 20. Como números D y E elegimos 7, por ejemplo, que es coprimo con 20. Y yo si elijo 3... tengo la condición que se necesita. ¿Por qué? Porque 7 por 3, 21. 21 módulo 20 me da 1. O sea, se cumple esta propiedad. Como yo elijo un EP tiene que ser menor a n al texto plano, yo puedo cifrar, por ejemplo, en ASCII aquí. Yo puedo tener 33 combinaciones posibles. La cifra es P al cubo módulo n y el descifrado es C, el mismo mensaje cifrado elevado a la 7 módulo n. Bueno, acá está el ejemplo. Supóngase yo voy calculando cada uno de los valores. El número 19 lo elevo al cubo, me da esto, ¿sí? Le calculo el módulo con 33, me da 28. Yo mando 28. 28 lo elevo a la séptima potencia y le calculo otra vez el módulo 33 y me da 19. Como una propiedad matemática de los números que estuvimos analizando. ¿Está? De la misma manera, fíjense, acá por ejemplo, este es un valor que es muy interesante. Fíjense qué pasa con la A. La A tiene el valor 1, yo lo elevo al cubo, me da 1. Calculo el módulo, me da 1, transmito 1. Se decodifica como 1 y llega el valor 1 que es A. ¿Sí? Este valor es importante por una serie de cuestiones que vamos a ver ahora enseguida. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Les recomiendo que en todo caso vuelvan a leer esto, miren el video cuando lo subamos y vuelvan a analizarlo en sus casas, porque es un tema que si no lo leyeron realmente les va a costar bastante. ¿Sí? Lo que me interesa que se queden es con este concepto. Bien. Una cosa que debería quedar claro es por qué son tan importantes los números primos en criptografía. Probablemente eso ustedes lo hayan leído en algún lado, ¿no? Que los números primos son fundamentales, que mucha de la criptografía se basa en números primos. Nosotros, la idea es que este mecanismo le deje claro para qué se usan los números primos en criptografía. Además de eso, vamos a analizar algunas propiedades de los números primos. Como característica, los números primos en matemáticas se los considera padres de todos los sistemas numéricos por obvias razones, porque cualquier número se puede expresar como un conjunto de factores primos, ¿no? Pero a nosotros nos interesa en este caso otras propiedades de los números primos. Fíjense, al que le interese hay un enlace ahí abajo, que bueno, no se ve por la filmina, pero con características muy interesantes de los números primos. Bien.
Vamos a analizar entonces el protocolo RSA en particular y su relación con los números primos que uno selecciona. RSA es un algoritmo muy fuerte, ¿no es cierto? Se usa en muchos protocolos. El RSA no ha sido criptoanalizado, o sea, no se conoce ninguna vulnerabilidad específica de RSA. Sin embargo, algunas características funcionales, algunas características de implementación lo pueden hacer más vulnerable, ¿sí? Concretamente la elección de los factores que se utilicen. La mala elección de parámetros. ¿Cómo se puede tratar de atacar un algoritmo o una criptografía como esta? Atacar el problema justamente de la factorización de los números grandes, pero acá me encuentro con, bueno, el problema de los factores que no es fácil y es intratable en principio computacionalmente. De todas maneras, con primos muy pequeños, menores de 500 bits, se puede llegar a tratar la factorización de n, ¿sí? Acuérdense que yo puedo tratar de encontrar factores comunes entre n y e. Si yo encuentro el factor común entre n y e, encuentro d, sin duda. Sí, porque n igual a d por e. Bien. También hay que prestar atención a la primalidad, o sea, ¿qué tan primos son estos? Vamos a ver, esta es una característica fundamental. Nosotros necesitamos para RSA primos fuertes, ¿sí? Y vamos a definir qué es esto. Fíjense, P y Q son primos fuertes o primos seguros, también lo van a encontrar en la bibliografía. Sí, primero son grandes, mayores de 500 bits, normalmente 1024 o 2048. Solo difieren en algunos bits, que son grandes y tienen pocos bits de diferencia. Aunque no deben ser muy cercanos, se cumple además que P igual a 2R más 1 y Q igual a 2R' más 1. O sea, no tienen factores comunes, pero su polinomio, digamos, difieren en uno o sea, el número que los precede es el producto de un número primo. O sea, es el doble de un número primo. Ellos son primos y el que le precede es el doble de un primo. ¿Sí? A su vez, P-1 y Q-1, o sea, los anteriores de ellos tienen factores primos grandes. Probablemente no sean primos, pero sí van a tener factores primos grandes. Y finalmente, el máximo común divisor entre P-1 y Q-1 es pequeño. O sea, son todas características matemáticas que hacen que esos números primos sean fuertes. Son primos grandes, que difieren en pocos bits entre ellos, que tienen esta característica, ¿no es cierto?, que el anterior es factor de dos primos, bien, y que, bueno, el resto de estas condiciones. ¿Por qué es importante seleccionar un número primo fuerte? Porque existe un problema en todo el espacio de mensajes cifrados cuando yo utilizo algoritmo de clave asimétrica. Las claves privadas parejas. Para cada par por ejemplo, para cada valor D que yo elija, existe por lo menos dos valores, D1 y D2, que son claves privadas parejas, que tienen el mismo efecto de desencriptación. ¿Se entiende? O sea, cuando yo elijo números, cualquier número primo que yo quiera elegir, siempre hay un valor que también cumple la función de clave de desencriptación, al menos uno. ¿Sí? Y puede haber muchos más. ¿Se entiende? O sea, en todo el espacio de números que yo puedo cifrar, mejor dicho, puedo desencriptar con la clave D, también hay un número en ese espacio que es la clave D1 y D2 que también tienen esa propiedad. O sea, en realidad hay tres claves posibles que permitan desencriptar, no solo el número que yo elijo. Seguro que hay por lo menos dos más. Y si yo elijo un número primo suficientemente malo, pueden existir muchas otras. Está entonces, eso que al comienzo decía, que hay una sola clave para desencriptar, en realidad hay por lo menos tres. Y pueden haber muchas más. Claves privadas parejas dependerá de la elección de P, de Q y de D. Con P y Q fuertes se minimiza la cantidad de claves privadas parejas.
Además de eso, existen números no cifrables. Para cada P y Q que yo elija como mis primos que van a dar origen a N, existen números que esos números no pueden cifrar. Viene a ser el caso de A. Exactamente. A yo no lo puedo cifrar con esos números que elegí. Siempre que yo mande A, va a viajar A en forma de texto plano. Esto es lo que decíamos, la cifra de estos números será el texto claro. Estos números serán como mínimo 9, pero pueden ser muchos más. Y si elijo suficientemente mal, alcanza todo el cuerpo N. Si yo elijo un número primo lo suficientemente malo, lo que yo cifre va a ir como texto plano. ¿Se entiende? Yo me tomé un trabajito aquí de calcular todas las posibles combinaciones de texto plano, ¿no es cierto?, y texto cifrado, para mostrarles lo siguiente. Fíjense, uno viaja como texto plano. A ver si hay algún otro por acá. No, creo que no hay ninguno más que viaje como texto. ¿Cuál? No. Lo que les quería mostrar es lo siguiente. Como nosotros sabemos, el que cifra es el número 7, ¿no? ¿Sí? Entonces esto me da las combinaciones. Pero fíjense una cosita interesante. A ver. No sé, hay algo por acá. No. Fíjense una cosa. En este caso, el número 22, por azar matemático, ¿no? Yo lo cifro con el número 7. Yo lo debería descifrar con el número 7, ¿no es cierto? Y me daría estos números. Si yo descifro con el número 6, me da un error. Yo puedo tratar de estimar con el número 6 un error. Sin embargo, en algunos casos, si yo utilizo 6 para desencriptar, me da el valor correcto. Fíjense, yo desencripto con 6 y con 7 y me da el mismo valor. Esto en este caso podría ser una clave privada pareja, por ejemplo. Porque para este valor 6 y 7 me dan el mismo resultado, ¿sí? Les recomiendo, si quieren, como para entender el concepto, háganse una tablita como esta en su casa para ir viendo las distintas alternativas. Bueno, en algunos, esa es una clave que yo encontré, pero si vos buscás exhaustivamente todo el espacio de claves, podés llegar a encontrar una que te descifra todo. Vos tenés mi número D, por ejemplo, acá es 7. Pero si yo pruebo todas las combinaciones posibles del espacio de claves, probablemente encuentre una clave privada pareja de ese. Un D que te descifre todo, correcto. Existen por lo menos 2 en cualquier espacio número, pero pueden ser muchos más. ¿Ahí está? Bien. Los números, o sea, existen las claves privadas pareja y los números no cifrables. Son las dos cosas, que pueden ser como mínimo 9, pero pueden ser todo el cuerpo, ¿no? Obviamente esto se minimiza utilizando, ¿qué cosa? A ver si alguien estuvo escuchando. ¿Con qué minimizamos esto? ¿Cómo? Efectivamente, con primos fuertes. Correcto. Bien, también la mala elección de M puede llevar a tener números no computables. Esto se comprueba durante la etapa del diseño, ¿no? O sea, la clave de encriptación también tiene que tener algunas características. Pero el problema fundamental de los números no computables es que el mensaje viaja como texto plano. Yo tengo que saber, cuando uso criptografía de clave pública, existen números no computables que son como mínimo 9 que van a viajar como texto plano. Que viajen como texto plano quiere decir que en las millones de
mensajes encriptados que van a viajar. Algunos van a viajar como texto totalmente en blanco. Y eso ya me van a permitir a mí un comienzo de un ataque, por ejemplo. ¿Cómo? El de la A, por ejemplo. Vos podés agarrar muchos mensajes y vas a agarrar uno que es una A sola, toda llena de blancos. Vos decís, bueno, esto es algo importante. Si sabés que estás tratando de atacar, lo vas a encontrar. El gran problema, o sea, uno podría decir en realidad, bueno, de millones de mensajes que por ahí uno vaya en texto plano, no es tan complicado. ¿Cuál es el problema? Muchas veces los algoritmos asimétricos se utilizan ¿para qué? Para distribuir claves simétricas. Entonces el tipo ahí ya enganchó, lo que engancha es una clave, digamos. Esto es lo complicado. Pero si en ese 1 va una clave, si va la clave simétrica, digamos. ¿Sí? Si es tu clave te vas a preocupar. Perdé cuidado. Bien, esto es lo que les comentaba. Lo complicado es que eso aparece para el criptoanalista muy evidente porque son todos ceros y un mensaje. Entonces es algo que te llama para empezar por ahí. Algunas veces se utilizan rellenos para evitar esto. Otra propiedad importante, el ataque por cifrado cíclico. Yo tomo un cifrado por la misma propiedad, lo sigo cifrando, en algún momento va a aparecer el texto plano, la clave anterior y la clave de cifrado. ¿Se ve? Yo agarro un texto, lo sigo cifrando n veces. La clave anterior es la que desencripta. Porque si yo lo cifré con eso, lo estoy desencriptando. ¿Se entiende? Podés probar la anterior. Bien. Vamos a ilustrar una de las propiedades que se utilizan para criptoanalizar RSA. El ataque de cumpleaños. Es muy utilizado en criptografía. Arrancamos con una pregunta, así. Les pregunto a ustedes en general. ¿Cuántas personas les parece a ustedes que en promedio yo debería agrupar para que cualquiera de ellas, cualquier par de esas dos personas cumpla años el mismo día, con una probabilidad mayor del 50%? O sea, ¿cómo? Claro, supóngase, ¿cuántas personas debería reunir yo para que un par cualquiera de esas personas cumpla año el mismo día que otra con una probabilidad mayor al 50%? ¿Qué les parece así? Usted en forma intuitiva, por así decirlo. ¿Cuántas personas habrá que, digamos, reunir para que se cumpla esta condición? ¿Cuánto? Cuando a mí primero analicé este problema, le digo lo que yo pensé. Yo dije, bueno, ¿cuántos días tiene un año? Hay 365 días posibles de cumpleaños, digamos. Yo en principio pensaría que cuántos uno debería tener, y alrededor de la mitad, con 150 personas, ¿se entiende? Imagínense lo que yo puedo saber de estadística. ¿Se entiende? En realidad son muchas menos, porque yo estoy pidiendo no que una persona cumpla años igual que otra, sino que dos personas cualquiera cumplan años el mismo día. Exactamente. En realidad las combinaciones, como bien se da cuenta la compañera, que es mucho más inteligente que yo, son muchos menos. Son muchas menos. Pero bueno, ¿cuántas menos son? Yo les conté ya el error que cometí yo. Dígame usted ahora, ¿cuánto les parece? Arriesguen. ¿Cuánto? ¿3 personas? Bueno, es medio mucho ya eso. Bueno, anda alrededor de 30, sí. En realidad son 23 personas. Si ustedes agrupan 23 personas, existe más de un 50% de probabilidades de que dos de esas personas cumplan año el mismo día. ¿Sí? Vamos a demostrar. Y después voy a explicar qué tiene que ver esto con la criptografía. Bueno, esta es una salvedad importante. No estamos diciendo
que una persona de las 23 cumpla el mismo día que alguna de las otras, sino que dos pares de personas, cualquiera entre ellas, cumplan el mismo día y que eso supere el 50%. Algún estadístico se hubiera podido decir, fíjense esto, con 23 personas tomadas de a 2, yo puedo formar n factorial sobre r factorial por n menos r factorial, 253 pares de personas. Acá ya tenemos más de la mitad de los 365 días. Con lo cual, fíjense que yo a nivel combinatoria, yo ya tengo una probabilidad de más de el 50%. Pero vamos a tratar de explicar bien a cómo arribamos a este número. ¿Cómo resolvemos nosotros este problema? Vamos a suponer que nosotros dibujamos en el pizarrón un cuadro que tiene 365 casilleros, para hacerlo bien gráfico, y vamos a pedirle a cada una de las personas que pase, ¿no es cierto?, y vaya tachando en el almanaque el día de su cumpleaños, con lo cual va a quedar el conjunto de personas que no coinciden con esa que pasó al pizarrón. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Lo explico de nuevo si quieren. Pero básicamente, para tratar de calcular, vamos a suponer acá hay más o menos 23 personas. Supongamos que dibujamos nosotros un casillero con los 365 días del almanaque y cada uno va a ir pasando y tachando el día de su cumpleaños. ¿Sí? Bien. La primera persona, ¿qué probabilidad hay que esa persona cumpla con alguien que ya marcó? Como es la primera, existe un 1% de que no cumpla con el mismo día de cualquier otra. Esa persona cumple, hay una certeza de que esa no cumple con nadie porque nunca nadie pasó. Entonces esa persona tacha un casillero. La siguiente persona que pasa, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona no cumpla con ninguna otra? A esa persona ya le quedan 364, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de esa persona va a ser la de la anterior por la siguiente. Acuérdense que estos son eventos consecutivos. Hay 364 sobre 365 de probabilidad. ¿Se entiende? Para la tercera persona va a ser 365 sobre 365 por 364 sobre 365 por 363 y así sucesivamente. Para la persona n, la probabilidad de que no cumpla en una fecha igual que otra de las que ya pasó va a ser lo que venimos calculando por 365 menos n más 1 sobre 365. Por definición, ¿no es cierto? Bien. Si yo observo esto, me doy cuenta de lo siguiente. Esta expresión que está acá arriba, 365 por 364 por 363 por 365 menos n más 1, es lo mismo que expresar 365 factorial sobre 365 menos n factorial. ¿Por qué? Porque si yo tengo 365 factorial, ¿qué es? 365 por 3, lo podemos escribir acá. 365 factorial es igual a 365 por 364 por 363 por 362 por lo que fuera. Y acá abajo yo tengo, supóngase que mi n es igual a 362, por decirlo. Yo tengo acá abajo 365, a ver, no, esto sería, sí, 362 por 361 por 360 por 359, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que está acá se me va con esto que está acá, ¿sí? Y entonces me queda eso que está ahí arriba. ¿Lo ven? O sea que yo puedo expresar
esto que está acá con esta fórmula. 365 factorial sobre 365 elevado a la n por 365 menos n factorial. Y pues yo sé que esto se me va con esto que está aquí. ¿Sí? ¿Lo ven? Reemplazando yo esto con n igual a 23, me da la probabilidad de que no cumplan 0,496. O sea que la probabilidad de que sí cumplan el mismo día me da 0,507. Mayor al 50%. ¿Está? ¿Cuál es la utilidad de esto? ¿Para qué queremos nosotros mostrar esto que se llama el ataque al cumpleaños? En realidad no es un ataque, sino que una propiedad matemática, digamos, de todas las funciones. Para cualquier función f de x que genera h resultados posibles, igualmente probables, nosotros podemos esperar encontrar un par de valores x1 y x2, tales que el valor de la función sea igual, después de evaluar 1,2 por raíz de h intentos. Concretamente, fíjense ustedes, en un mensaje de 64 bits, yo normalmente esperaría encontrar una colisión, o sea, dos valores que tengan el mismo valor, en un entorno de alrededor de 2 a la 64 probabilidades. Sin embargo, yo normalmente voy a encontrar una colisión evaluando solamente 2 a la 32. ¿Por qué? Porque estoy comparando pares de mensajes. No estoy comparando un mensaje, no es como un ataque de fuerza bruta como lo que veíamos nosotros en criptografía simétrica, sino estoy viendo, che, este valor con este valor y voy comparando pares de valores. ¿Sí? Cuando yo encuentro una colisión, la colisión puede ser la clave de desencriptación, una clave privada pareja, que es lo mismo, o bien un falso positivo. ¿Está? Pueden ser las tres alternativas si yo hago una búsqueda de este tipo. De nuevo, esto quiere decir que cuando yo elija un valor D que tiene 2 a la n probabilidades, no es que el espacio total es 2 a la n, sino es mucho menor. Es esto que está acá. Yo puedo esperar encontrar una colisión mucho antes, analizando pares de valores. En la práctica las vulnerabilidades no son serias, por así decirlo, salvo que pasa, que los algoritmos de clave asimétrica se usan, por ejemplo, para distribuir clave simétrica, entre otras cosas, ¿sí? Con lo cual, acá la cosa se complica. Además hay una vulnerabilidad de RSA no del protocolo en sí, sino de cómo yo lo utilizo, ¿no es cierto?, que afecta mucho al algoritmo, que es el algoritmo de hombre en el medio. Básicamente ustedes, esto seguramente lo conocen, generalmente yo puedo enviar un mensaje al destinatario, ¿no es cierto?, y en el mensaje original yo puedo mandar el mensaje encriptado con la clave pública de A, y B manda el mensaje encriptado con la clave pública de él mismo, ¿no es cierto? Este es un intercambio normal. Un ataque de hombre en el medio simplemente lo que hace es un atacante, digamos, un intruso, se hace pasar por B, ¿no es cierto?, y le dice, sí, esta es mi clave pública, yo soy B y esta es mi clave pública, ¿no es cierto? Y se hace con el mensaje. Y de la misma manera le miente al otro lado diciendo, te mando el mensaje encriptado con mi clave pública. Y se pone en el medio justamente. ¿Esto por qué? Y acá viene otra vez la importancia de los principios de seguridad que habíamos hablado. Porque el algoritmo de clave pública RSA, por ejemplo, brinda servicio de encriptación, pero no de autenticación. O sea, no está autenticado en los extremos. ¿Sí? Este es un problema de autenticación, no de encriptación. Bueno, y esto se resuelve con protocolos de autenticación que vamos a ver en la unidad 9. Bien, aquí tenemos un gráfico donde se calcula más o menos cuál sería el tiempo necesario para afrontar, por el método de fuerza bruta, el problema de factorización de números grandes. ¿Sí?
En definitiva, si yo tengo un número, un n de 60 bits, es un número de 18 dígitos, puedo estar pensando alrededor de, bueno, algunos segundos será esto. Yo puedo demorar un día con 256 bits, ¿sí? De n. ¿No es cierto? A partir de ahí, bueno, ya los valores se van incrementando, ¿no? Acá hay un ejemplo de un criptoanálisis. Fíjense esto. Lo que en 1998 se valoraba en que se podía romper en 1 millón de años, hoy se rompió en un tiempo equivalente a 30 años, en paralelo, ¿no es cierto?, con una PCA de 2,2 GHz. Y bueno, entonces está siempre en cuestión el tema de lo que es la longitud también de los números primos que se utilicen. Hoy en RCA tienen normalmente 1024 o 2048 y con aplicaciones ya RCA 4096. ¿Sí? Bien, para terminar con esto, un pequeño repaso de RCA, un esquema de cifrado exponencial, se basa en la factorización de un número grande. No hay evidencia de que sea computable, aunque realmente hoy hay que decir una cosa, no hay un análisis matemático que garantice que no existe un atajo para el problema de factorización de números grandes. Y si ustedes leen alguna bibliografía al respecto, es como un poco sospechoso por ahí alguna, digamos, sobreutilización de este algoritmo. Como que todo el mundo está seguro que no se puede factorizar y en realidad nadie tiene la certeza que así sea, ¿no? De todas maneras, se lo conoce como un protocolo bastante fuerte, siempre y cuando... Esto es una de las cosas fundamentales que nos gustaría que se lleven de esta clase, siempre y cuando tengamos la selección adecuada de los parámetros, ¿no es cierto?, de los números que sean importantes. Su uso principal, la distribución de clave simétrica, y también está presente en firma digital. El inconveniente fundamental que tiene es extremadamente lento, ¿no es cierto? No tiene, digamos, la velocidad que tiene un algoritmo simétrico, pero bueno, estas son las características. Ahí. Recuerden que son dos claves, una pública y una privada. Existen otras variantes de estos algoritmos. Y acá hay una serie de recursos a los que pueden ustedes acceder. Yo mientras preparaba esta clase hice una consulta rápida porque a veces hay novedades de que se rompió algún algoritmo u otro. No encontré nada de criptoanálisis de RCA en particular desde el punto de vista matemático, pero sí le quería comentar una noticia muy interesante que es una forma en la cual unos investigadores rompieron RCA de 4096 bits, ¿sí? Y lo hicieron de la siguiente manera, utilizando un micrófono y algunos mails encriptados. Ustedes se preguntarán, ¿para qué el micrófono? Bueno, estos investigadores lo que hicieron fue poner un micrófono que puede ser un smartphone al lado de una computadora, ¿no es cierto?, que estaba desencriptando mail. Entonces ellos mandaban mails de texto conocido cifrado, y analizaban los ruidos que emitía el dispositivo cuando estaba trabajando, cuando abrían el mail. Analizaron todos los espectros de frecuencia de esos sonidos reales, de los zumbidos que se producen en la máquina cuando está trabajando, y en 1 hora desencriptaron los mails. Esto que parece una historia de ciencia ficción, realmente es un trabajo, de esto me lo topé yo de casualidad. El trabajo real está publicado acá, ¿no es cierto? Fíjense que entre los autores está Adi Shamir, que realmente no sé si será el mismo de RCA, creo no. Pero bueno, la historia es esa, o sea que por ahí el criptoanálisis puede venir de fuentes que uno ni siquiera espera, ¿no es cierto? Y con un smartphone puesto al lado de una máquina, con una secuencia de mails que se sabe cuáles son, esta gente en 1 hora obtuvo la respuesta, ¿no? Creo que sea un micrófono muy corriente, ¿no? ¿De un smartphone? ¿En serio?
Literalmente podría ser un smartphone, dice, se menciona en el trabajo, que las capacidades técnicas del micrófono no estaban lejos de lo que es un smartphone. Y si no fuera un smartphone, puede ser un micrófono de alta sensibilidad puesto dentro de un smartphone. O sea, para el caso es medio lo mismo, ¿no? Se hizo un análisis, obviamente se dan cuenta que no tiene nada que ver con criptografía, o sí, digamos, no la parte matemática, pero se hizo un análisis de todo el comportamiento de esos sonidos y a partir de ahí se logró esto que estoy comentando. Se los dejo para que le interese el trabajo.